Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. La Acrópolis de Atenas es el máximo símbolo de la civilización y cultura griega antigua y uno de los monumentos más importantes y majestuosos de Europa. Ubicada dramáticamente sobre un acantilado escarpado, la llamada Roca Sagrada de Atenas alberga varios edificios históricos, siendo el Partenón el más notable. Hoy te invitamos a un recorrido por la famosa Acrópolis ateniense para conocer sus monumentos, su significado y curiosidades. ¿Listo para recorrer miles de años de historia? Acrópolis en griego se refiere a un punto alto dentro de una ciudad. Muchas ciudades griegas antiguas se construyeron alrededor de una acrópolis, donde los habitantes se refugiaban durante los periodos de guerra e invasiones. La Acrópolis era el corazón de la ciudad, y aquí se ubicaban los monumentos más sagrados. La Acrópolis más famosa es con diferencia la de Atenas. La Acrópolis ateniense se levanta sobre una colina rocosa, a 156 metros sobre el nivel del mar. Los restos arqueológicos indican que la zona era ya habitada en el Neolítico. Durante el período micénico la meseta fue fortificada y albergó una ciudad. Originalmente, la Acrópolis era la residencia del gobernante, en el lugar donde hoy se encuentra el Erechtheion. Fue habitada hasta el 510 a.C. de nuestra era, cuando el oráculo de Delfos declaró el sitio como zona exclusiva de los dioses. En el siglo VIII la Acrópolis se convirtió en la sede del culto a Atenea Polias, divinidad protectora de la ciudad y de los demás dioses olímpicos. Surgieron así los templos y monumentos votivos. Durante la Edad de Oro de Pericles, en el siglo V, se inició la construcción de los impresionantes monumentos cuyos restos admiramos hoy en día: el Partenón, el Erechtheion, los Propileos y el templo de Atenea Nike. Tras acceder al conjunto arqueológico de la Acrópolis por la puerta del Teatro de Dionisio, encontramos los restos del área donde se ubicaban los edificios públicos. También era la parte de la colina donde tenían lugar las principales actividades artísticas, espirituales y religiosas de la ciudad. Las ruinas del Teatro de Dionisio del siglo V, construido con piedra y mármol, son testigos de la grandeza del sitio. El auditorio tenía aproximadamente 16.000 asientos, de los cuales solo sobrevivieron 20 filas. Bajo Pericles, cuando Atenas estaba en su apogeo, venían visitantes de todo el Ática para disfrutar de las obras de teatro y las diferentes festividades. Los romanos también utilizaron el Teatro de Dionisio para sus eventos estatales, ceremonias e incluso representaciones teatrales. Cerca del Teatro de Dionisio se encuentra la Estoa de Eumenes, edificada por el rey Eumenes II de Pérgamo. Construida en piedra y mármol, la estoa servía de refugio y lugar de paseo para el público del teatro. Encima de la estoa de Eumenes encontramos los restos del templo de Asclepieion. Fue construido en el año 420 para adorar al dios de la medicina, Asclepio, y a su hija Higia. Siguiendo un camino lateral llegamos al Odeón de Herodes Ático. El teatro fue construido por Tiberio Claudio Ático Herodes, un rico benefactor ateniense, en memoria de su esposa Regila. La enorme construcción tenía un radio de 38 metros y podía albergar hasta 5.000 espectadores. Dejando atrás el mirador del Odeón ingresamos a la Acrópolis a través de la Puerta Beulé. Esta puerta de la época romana originalmente estaba unida a los Propileos por una amplia escalera de mármol, construida durante el reinado del emperador Septimio Severo. Los majestuosos Propileos eran la entrada original a la Acrópolis ateniense.
Los propileos eran un adelanto que preparaba a los visitantes para el asombroso Partenón y los otros templos monumentales de la colina. Un tramo de escalones de mármol conduce a un vestíbulo con 5 puertas, que aumentan en ancho y alto desde los lados hacia el centro. El lado sur del edificio probablemente se utilizaba para cenas rituales. Sin embargo, el lado norte es especialmente interesante, ya que era una especie de galería de arte antiguo. Lo curioso es que estaba abierta al público, al menos para aquellos a quienes se les permitía ingresar a la Acrópolis. Los esclavos, por ejemplo, tenían prohibida la entrada. Sobre un espolón de roca en el lado sur de los propileos, vemos el templo de Atenea Nike, la diosa de la victoria. El templo es de tamaño pequeño, pero estaba ricamente decorado con esculturas y relieves pintados con vivos colores. Fue construido tras la finalización del Partenón y los propileos. Ubicado majestuosamente en el punto más alto de la colina de la Acrópolis, el Partenón fue el templo más magnífico del mundo antiguo y continúa maravillando a los visitantes en la actualidad. De hecho, el símbolo de la UNESCO está inspirado en el Partenón de Atenas. Desde 1987, la Acrópolis y las ruinas de sus monumentos son patrimonio de la humanidad. Como santuario sagrado por excelencia de la ciudad, el Partenón estaba dedicado al culto de Atenea Partenos, Atenea la Virgen, la diosa de la sabiduría y la guerra, y guardiana de Atenas. El edificio fue construido sobre las ruinas del antiguo pre-Partenón o Hecatompedón, por iniciativa de Pericles en el 447, como parte de su plan de reconstrucción de la Acrópolis tras su destrucción por los persas en el 480. En la antigüedad, había una colosal figura de bronce de Atenea en la Acrópolis. La estatua se llamaba Atenea Promachos, que significa la que lucha en primera línea. Los atenienses construyeron la estatua como muestra de gratitud a Atenea, tras vencer a los persas en la batalla de Maratón. Nadie sabe qué altura tenía realmente la estatua, pero una cosa es segura: era muy grande. Los cronistas la describieron así: la punta de la lanza de esta Atenea y la cresta de su casco son visibles para quienes navegan hacia Atenas tan pronto como pasan Sounión. El cabo Sounión está a unos 60 kilómetros de Atenas. El Partenón cuenta con 136 columnas dóricas en filas repetidas de 8 por 17. Las columnas son ligeramente más voluminosas en la base, estrechándose gradualmente hacia la parte superior, creando una sensación de armonía y orden. En el frontón oriental se representaba el nacimiento de la diosa Atenea, mientras que el occidental ilustraba la lucha entre Atenea y Poseidón, por el patrocinio de Atenas. Dentro del Partenón había una enorme estatua de la Virgen Atenea con una victoria en la mano. La figura era grande, medía 11 metros y medio de altura y estaba hecha de oro, marfil, bronce y piedras preciosas. La sala occidental albergaba el tesoro, donde entre otras cosas, se guardaba el dinero de la alianza ateniense. El Partenón de la Acrópolis puede ser ahora famoso como el templo de la diosa Atenea, pero durante su larga vida de 2500 años, el edificio cambió de manos muchas veces. En el siglo VI de nuestra era, el templo se convirtió en una iglesia cristiana. Tras la conquista otomana a mediados del siglo XV, el Partenón se transformó en una mezquita, con su minarete. En septiembre de 1687, durante la Guerra Otomano-Veneciana, los venecianos bombardearon la Acrópolis. Desafortunadamente, una bomba hizo estallar el Partenón, que servía como depósito de pólvora de los turcos. El sufrimiento de los monumentos continuó con las acciones de Lord Elgin. Elgin cortó y eliminó del Partenón 56 paneles de friso y una gran cantidad de estatuas y relieves decorativos. Además, cortó una cariátide del Erecteion.
Sobre los controvertidos mármoles de Elgin hablaremos en un futuro vídeo. No olvides de comprobar las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Gracias. El Erechtheion o Erechtheion era el sitio más sagrado de Atenas. El edificio albergaba varios santuarios y dos templos, uno para Atenea y otro para Poseidón. Para entender por qué estos dos dioses compartían el edificio, debemos remontarnos al antiguo mito de cómo Atenas obtuvo su nombre. Según la mitología griega, bajo el reinado de Cécrope, alrededor de 1500 a.C., se celebró un concurso para elegir la deidad de la ciudad. La contienda tuvo lugar entre el dios del mar, Poseidón, y la diosa de la sabiduría, Atenea. Poseidón abrió con su tridente una fuente de agua salada en la Acrópolis, a lo que Atenea respondió plantando un olivo. Los mortales decidieron que el regalo de Atenea era más útil, porque era una excelente fuente de alimento y madera, y la ciudad recibió su nombre. El Erechtheion fue construido sobre el antiguo palacio micénico. Los únicos elementos arquitectónicos que quedan del palacio micénico son bases de dos columnas. La parte occidental estaba dedicada al dios del mar, Poseidón. La parte oriental del templo era lugar de culto a Atenea. Las 6 columnas jónicas marcaban la entrada principal, y en el patio interior había una estatua de madera de Atenea, anterior al templo. En el exterior del Erechtheion se encontraba el olivo plantado por la propia diosa y ofrecido como regalo a los habitantes de Atenas. Como homenaje a este antiguo acontecimiento, en los tiempos modernos se plantó aquí un olivo. Las cariátides del Erechtheion son algunas de las esculturas más elegantes de la historia del arte. Son únicas porque combinan funcionalidad y elegancia. Cariátide es la denominación de una columna arquitectónica que adopta la forma de una figura femenina de pie. Las figuras que vemos en la Acrópolis son copias. 5 de las esculturas originales se guardan en el Museo de la Acrópolis de Atenas, mientras la sexta está en el Museo Británico de Londres. Esperemos que hayas disfrutado del vídeo y haberte inspirado a planificar una visita a la majestuosa Acrópolis. ¿Nos hemos ganado tu like? Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.